ese monigote el genio carnavalero. Se llama el genio carnavalero. Pero es idéntico a un personaje que ahorita sigue turisteando, que le dijo ¿Al a genio Dios. Turister? Se podía hacer el genio turistero. A un personaje que dicen que se va dentro de poco. Bien, continuamos. Les recuerdo, estamos en el 98.7 de su FM, transmitiendo también en los respectivos canales de YouTube y también a través de Océano Noticias y con nuestros amigos Rubén Conde, Alejandro Ávila, es de Por la Libre Noticias y desde el Burladero. Y como les decíamos, como se lo promocionamos en su momento, vamos a platicar de salud, de política y de cosas peores y recontrapeores, dijera Catón. Querido Cuen, ¿cómo estás? Muy bien, gusto verte. gracias. Maestro, bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, Alfredo. Así es, maestro. Antes de que entremos en detalles, comentarles que estamos llegando gracias al gentil patrocinio de Notaría Pública 298 con el maestro en Derecho, nuestro buen amigo Moisés Rodríguez Martínez. Si usted necesita certeza jurídica, le recordamos que le atiende en Río Culiacán número 50 en el fraccionamiento Tellerías. Y Corporativo Gatza, si usted necesita asesoría fiscal, financiera y contable, Corporativo Gatza le atiende en calle Teodoro Mariscal, número 900 en el fraccionamiento Estadio. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Si hay algunos comentarios en el transcurso de los siguientes minutos, los vamos a compartir aquí con el maestro. Maestro, antes de entrar en temas que yo sé que te apasionan, yo no sé cómo has de dormir ni con qué te estarás vitaminando para estar siempre de deportes, con esos brillos. Sí, deportes, la salud y política. Pero ahorita vamos entrando en política, maestro Cuen, si nos lo permites, porque el día de ayer tuvimos la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien, como comentábamos al inicio, estuvo en la ciudad de Los Mochis acompañando un informe de gobierno de un diputado federal, donde también estuvo presente el gobernador y otros actores políticos y sociales. Vimos ahí que te tocó recibirlo, te mencionó, pero coméntanos, ¿qué deja esta visita de Adán Augusto? Bueno, sobre todo, él viene, está sembrando, y mucha gente cree que es para una candidatura presidencial. Uh-huh. Y yo siempre lo comento, ojalá y trabajando hiciera campaña a la gente y los funcionarios públicos. La verdad es que él está trabajando así como lo hizo para tener la prórroga para la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, sí, de lo que son las Fuerzas Armadas, y se logró hasta el 2028. A toro pasado se pueden hacer algunas evaluaciones, y hoy nos damos cuenta de la violencia imperante que hay y de la necesidad, sobre todo debido a que la policía municipal y lo que es la policía estatal todavía necesita más tiempo para poder profesionalizarse. Y en ese tenor nos da la razón que la prórroga aprobada tanto a través del Congreso de la Unión y ratificado esto por los congresos locales, pues se tenía razón, sobre todo por los últimos acontecimientos que ha habido aquí en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, ¿no? De tal manera que eso es. Y hoy viene él, aparte de estar con los diferentes órdenes de gobierno, está sembrando, así como comenté, en lo que es la reforma electoral, el plan B, de lo que la propuesta que hizo el presidente de la República, y en donde el partido sinaloense ha estado luchando fuertemente, pero luchando de veras, Alfredo, sin rollo, sobre todo llevando firmas, con mucha participación ciudadana. Nosotros llevamos una propuesta con más de 220,000 firmas cuando se necesitaban a nivel nacional alrededor de 120,000. Esto es para presentar una iniciativa ciudadana allá en el Congreso de la Unión para que disminuyan lo que es el financiamiento para los partidos políticos, sobre todo que desaparezca el doble financiamiento para los partidos nacionales, y por otro lado se dé menos recurso económico a lo que son los partidos nacionales en lo que es el propio financiamiento nacional.
¿Cuánto estamos proponiendo? 50% menos. Eso es suficiente, nada más para que tenga una idea la gente que nos está escuchando. Un abrazo para todas y todos ellos. Nada más Morena va a tener 1.900 millones de pesos de financiamiento nacional, más otro tanto en lo local. Y el doble financiamiento, porque también reciben financiamiento, ya lo decías tú, otro tanto en lo local. Sí, esos 1.900 millones se dobla. Se dobla. No, entonces, eso es una infamia lo que está pasando aquí en México, y es por ello que nosotros llevamos esa iniciativa, y también que en los próximos días el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño y un servidor vamos a estar en la Cámara Alta de Senadores con la finalidad de comparecer ante Comisiones Unidas para defender del por qué nosotros presentamos más de 284,000, no, fueron más de 280,000 firmas, cerca de 284,000 firmas, para que el umbral de votos para que un partido político mantenga su registro no sea el 3%, sino que se incremente al 5%. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos aquí en Sinaloa, tocar muchas puertas de hogares sinaloenses con la finalidad de impulsar propuestas. Eso es la reforma político-electoral y es parte de lo que impulsa el presidente de la República. Por eso lo traje a colación en este momento. Nada más que aquí hay miles y miles y miles de firmas de gente sinaloense. Ahora, maestro, ¿no crees tú que como estás afectando los intereses de los partidos, esos mismos partidos, las cúpulas, les dicen a sus diputados, síganse haciendo tontos en esta propuesta? No únicamente lo creo, me consta. No, ¿por qué? Nosotros hemos presentado más de 15 recursos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esos recursos pues los hemos ganado todos. Sin embargo, se juega el tío Lolo entre lo que son las cámaras allá federales y lo que es la Sala Superior, porque al final de cuentas nosotros tenemos razón en omisiones legislativas, sí, en inejecuciones de sentencias. Tenemos razón en que se violan nuestros derechos políticos electorales como ciudadanos. Sin embargo, cuando esta sentencia llega a las cámaras, les vale, ¿no? Y no hay ninguna medida ya que son medida penal cuando esto no se ejecuta. Y en ese tenor dicen que el que persevera alcanza. Nosotros seguimos luchando para que se respete la voz del ciudadano. Y no únicamente es rollo de dientes para afuera. Por eso en el 2014 presentamos más de 227,000 firmas en lo que es la revocación de mandato y la segunda vuelta electoral. En el camino se logró. Después presentamos dos iniciativas, una primero donde perdimos por 2 votos en el Pleno del Senado, y otra posterior que tiene que ver con el horario de verano. Lo logramos también, el horario de verano ya no existe aquí en México, mucho menos aquí en el estado de Sinaloa, desde luego. No, entonces, eso es, presentamos cuando el gasolinazo que dio Peña Nieto, sí, en la eliminación del IEPS, que en aquel tiempo lo presentamos, pero lógicamente que nunca lo quisieron poner ni siquiera sobre la mesa, a pesar de que hay más de 220,000 firmas allá en la Cámara Baja de Diputados en San Lázaro. Pero disculpa que te interrumpa, esto es una muestra también del desdén de una buena parte de los legisladores y de la clase política a las voces de los ciudadanos. Definitivamente, eso es, y es lo que nosotros reclamamos, porque hace un rato estuve aquí en la Plazuela de República echando a andar la jornada de reafiliación y afiliación del partido sinaloense, porque ya el INE lo exige cada 3 años. De tal manera que, lo comentaba, el principal problema que escuchamos nosotros en las colonias populares, en las sindicaturas y en muchos lugares, es que los candidatos van, tocan las puertas, prometen el mundo, ¿no? Las estrellas, la luna y todo, prometen, pero una vez que llegan ya no regresan hasta cuando de nueva cuenta necesitan el voto. Entonces, esto ha sido la historia aquí en México, pero las cosas poco a poco han ido cambiando, y han ido cambiando precisamente porque ya no son los mismos candidatos de que pertenecen siempre a un partido político los que llegan. Ya hay diversidad, hay pluralidad, y esto ha tenido como consecuencia que aumente la competencia, y es por ello que ahora pues ya se ven más los candidatos, ¿no? Tratando de acercarse a los ciudadanos. Y en este sentido, maestro, ¿cómo se llega a la decisión de apoyar a Dan Augusto y por qué? Fíjate que nosotros
Alejandro, ¿no? Alejandro, Así es. nosotros hace un poco más de 6 meses, yo tuve unos eventos, una reunión allí en México. A mí me invitan a veces a dar pláticas allá en la Ciudad de México, y estuve y me tocó conocerlo, y lo vi como un hombre cabal. Dentro de las amistades de él hay algo que me llama mucho la atención, que tiene palabra, y hay algo también que una vez que estudio su trayectoria, veo que es empresario, y los empresarios siempre trabajan en torno a resultados. Y lo otro que vimos es que tiene mucha experiencia en el ámbito ejecutivo y legislativo. Ha sido varias veces funcionario en la administración pública estatal de Tabasco. Él fue ya gobernador de su estado natal, senador de la República, diputado local, diputado federal, y hoy está en la Secretaría de Gobernación. Entonces, eso me llamó la atención, y yo siempre he creído. Yo recuerdo en el 2018, cuando nosotros no apoyamos al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros fuimos en una coalición, en una alianza por México al frente con Ricardo Anaya, y recuerdo que posterior a ello, una vez que llegó, le he dado seguimiento, y en el camino, pues a mí me convenció, en el camino, sobre todo por el plan de nación que tiene él. Leí todos sus libros, y muy interesante en cómo México puede despegar. Aquí el problema es que a él le tocó la pandemia. Empezó con lo que tenía que empezar, a estabilizar el país. ¿Cómo estabilizar el país? Precisamente mucha desigualdad social, mucha gente pobre, y echó a andar muchos programas sociales. No ha podido despegar desde el punto de vista económico el país, y es precisamente donde estamos atorados por todo lo que he estado comentando. Y nosotros creemos que el país, México, que tiene todo para ser un país desarrollado, y que no lo es, porque gobiernos van, gobiernos vienen, y el que llega es el borrón y cuenta nueva. No le da continuidad a un proyecto de nación, a un proyecto del México que queremos para el 2025, 2030, 2035, 2040, y que gobiernos vayan y gobiernos vengan, siempre se le dé continuidad a ese proyecto. Eso es lo que no tenemos, y nosotros pensamos que Adán Augusto López Hernández es la persona idónea para darle continuidad a lo que es el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, amigos, estamos aquí en la palestra de Por la Libre Noticias y Océano Noticias, aquí en el 98.7, en las plataformas de Por la Libre y Océano, y más tarde en YouTube, a la compañera Bertailda. Vamos a un corte y nosotros continuamos. Mientras tanto, decirles que la Universidad Autónoma de Sinaloa, el especialista Juan Carlos Rojo Carrascal, quien es investigador de la Facultad de Arquitectura, platicó acerca de un asunto que preocupa ya en Sinaloa, y que ahorita se está manifestando en Mazatlán con una serie de acciones de las que les vamos a comentar, y que es la movilidad sustentable. Comentó que existe un modelo de movilidad urbana en donde se destaca la prioridad que lleva el peatón sobre todos los demás medios de transporte, ya que todo viaje que se haga a pie es beneficioso para la ciudad, pero también para la salud. Una movilidad sustentable, dijo, debe de estar siempre orientada a disminuir el uso de motores para desplazarse en la ciudad, lo cual implica reducir el transporte público, bicicleta e incluso caminar. Sobre esto abundó. Válgame Dios, ahí cuando quieras. Para la ciudadanía, es un tema de no contaminación para la ciudad, y es un tema además de disminuir sobre todo mucho de temas de accidentalidad, de ruido, de congestión y muchos otros factores que generan el uso excesivo del automóvil. En esa medida se tiene que también orientar toda la infraestructura de una ciudad para darle ventaja a estas alternativas que priorizan el viaje. Estoy hablando de bicicleta y peatón. Muy bien, por otra parte, la ley antitabaco trae preocupados también a los restauranteros. Contempla fuertes sanciones económicas y hasta arrestos. Entonces, los integrantes de la Canidad comentaron que se van a reunir con la COEPRIS para entender lo que ellos dicen son los claroscuros legales. Y es que pues son multas hasta de 3,000 salarios mínimos. Rodrigo Becerra Rodríguez, presidente del organismo Camaral, sobre este tema comentó lo siguiente. Bueno, es un tema que se está analizando entre la comunidad restaurantera
Mazatlán y que ya también se trae el tema desde Canirac Nacional, sobre todo en la parte de cómo se vaya a impartir la ley, ¿no? Muy bien, pues ahí está, se avisoran una larga serie de amparos sobre este y otros temas. Maestro, tú en su momento fuiste alcalde de la ciudad de Culiacán, y ya desde esos tiempos Culiacán presentaba, como yo creo que todavía, y en el caso de Mazatlán lo estamos viviendo, problemas de la movilidad sustentable. Es algo que nos da la impresión de que ya deben de tomarse en serio y buscar, porque cada vez hay más vehículos, maestro. Sí, definitivamente, pero aparte estamos calentando el planeta. Sí. Y esto está teniendo consecuencias muy graves en todos los sentidos. Ustedes ya ven fenómenos naturales, ¿no? Donde no llovía, había sequía, hoy están inundados. Sucede lo contrario también, hay tornados. Pero además, como consecuencia del cambio global, bueno, se están deshielando los polos y esto nos está afectando en muchos sentidos, y el cambio de temperatura tiene como consecuencia de que algunos agentes que antes no afectaban al ser humano nos estén llegando, ¿no? Mucho se habla de estos nuevos virus que tenemos en este momento, la propia viruela del mono, que hoy se llama de otro modo, el propio SIDA en su momento se comentó, el virus del SIDA, el VIH, también lo que es el COVID-19 también se comentó en su momento. Lo cierto es que hemos afectado el planeta, hemos sido muy irrespetuosos, de tal manera que hay mucho por hacer. Y Juan Carlos Carrascal yo lo conozco, él fue director de la Escuela de Arquitectura allá en Culiacán, cuando yo fui rector de la universidad, fue e hizo un posgrado en España, y es un experto. Incluso cuando yo fui presidente municipal de Culiacán, él estuvo en el Implan, de tal manera que él conoce a fondo lo que es la movilidad, la importancia que tiene que ver la conectividad, pero lo más importante es que conoce cómo evitar la contaminación. Lo sustentable lo conoce, y lógicamente que ahí está la propuesta que hace, el uso de la bicicleta, pero tiene que haber infraestructura para poder usar la bicicleta, y lo que tiene que ver él, lo que dice que nos sirve como ejercicio. El problema que tenemos ahorita es que la gente es cada día más sedentaria, los niños necesitan más activación física, y esto repercute en que tenemos altos índices de sobrepeso y obesidad, y esto cuando hay una pandemia como la del COVID-19, el hecho de que haya sobrepeso, obesidad, que a la vez predispone para otras enfermedades no infecciosas crónico-degenerativas como la hipertensión arterial, la diabetes y otros, se convierte en un caldo de cultivo para que estos virus sean más agresivos. Entonces una cosa va unida con otra, es una cadena lo que tenemos. Entonces eso es parte de, y cuando hablas del tabaco, que a mí me interesa el tema, yo en la mañana estaba viendo, en efecto, como que se tiende a la prohibición, y la marihuana como que la queremos liberar. Aquí el gobierno, más que este tipo de situaciones, que sí debe de tener cuidado, debe de informar, de crear la cultura del daño que hace este tipo de drogas que son permitidas en este momento. Y cuando se sale de control, lo que haces es prohibir en este caso, pues los empresarios lo que quieren es ganar para poder no cerrar sus empresas, pues eso es lógico, pero debe de haber información. Por ejemplo, información a la gente. Yo traigo aquí, en el mundo mueren 8 millones de personas, no fallecen como consecuencia del tabaco, 7 millones por consumo directo y 1.2 millones por humo ajeno. Es decir, a ti te afecta el humo que está generando alguien que está fumando. Y no fumarlo. Sí, pero además el tabaco acorta 12 años en nosotros los hombres y 11 años en el caso de la mujer, ¿no? Aquellos que están adictos a lo que es el cigarro, el tabaco. Y aquí en México 63.200 personas mueren al año por fumar. Y lo que es el sistema de salud de México invierte 116 mil millones de pesos, le cuesta al sector salud por patologías que provoca el tabaco, como son cánceres, lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
¿no? Lo que son afecciones cardiovasculares, entre otros. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Información, eso es lo que la gente sepa, qué es lo que produce, qué es lo que genera, qué daños tiene en su organismo cuando consume alguna droga, ya sea prohibida o no prohibida. El alcohol y el tabaco son drogas no prohibidas. Entonces ahorita pues el empresario invierte y no quieren que esté a la vista. Los cigarros quieren que haya por ahí una lista escondida, y lógicamente que esto tiene como consecuencia que pierdan recursos económicos, pero pues el gobierno también quiere salvaguardar la integridad, ¿no? de nosotros como personas, sobre todo en lo que tiene que ver la salud, pero no se preocupa por la prevención. En este sentido, con estos temas que ha tocado ahorita, que se están tocando, ¿qué campañas se están realizando dentro del Partido Sinaloense hacia la sociedad para prevenir y concientizar y sobre todo apoyar también? Mira, ahorita que viene lo del COVID, por ejemplo, que lo tenemos desde diciembre del 2019, nosotros hemos estado en el Face Live de manera permanente, informando a la gente. E informando a la gente porque nosotros pensamos que el que no sabe es como el que no ve. Que aquí la información juega un papel fundamental. Por ejemplo, yo tengo 10 días promocionando la vacuna Tala, que es la única que tenemos aquí en el estado de Sinaloa, pero nadie la promociona. Llegaron hace más de un mes alrededor de 107,000 dosis. Seguramente ¿A Sinaloa? A Sinaloa. Llegaron más de 5 millones a México. Y aquí a Sinaloa llegaron alrededor de 107,000 dosis. ¿Y dónde están, amigos? Y hace como 10 días escuché una declaración de la delegada del Seguro Social, Tania Clarisa Medina López, y habían inoculado alrededor de 4,000 nada más. Entonces la gente no va a ir si no lo promocionas, si no sabe. Entonces a nivel nacional se dice que esta vacuna no se debe de aplicar porque hay gente que desde que emergió esta enfermedad comenta y la gente confía en ellos. Pero yo les he dicho, esta vacuna es buena, yo soy un profesional del área de la salud desde hace 44 años y no únicamente leo libros, hago investigación, pero además elaboramos muchas vacunas en su momento y esta vacuna es buena. Esta vacuna tiene una eficacia arriba del 90%. Y usted que me está escuchando, que ya tiene 4, 5, 6 meses que se aplicó la última vacuna, es excelente esta vacuna. Arriba de 18 años estoy hablando, como un refuerzo. Póngase el refuerzo porque en esta semana pues murieron 272 personas aquí en México por COVID-19, más los que mueren por influenza, más los que mueren a quien se les complica la gripa común y corriente. Y en China, que sabemos que allá, debido a la técnica que utilizaron, al método que utilizaron para llegar hasta el día de hoy, que no había casi muertos por COVID, quedaron sin inmunidad y en el último mes hay de alrededor de 60,000 muertos allá en China. De tal forma que la prevención es lo mejor y la vacuna es lo mejor, pero si tú no sabes que te tienes que aplicar el refuerzo, pues entonces no te lo vas a aplicar. Y el gobierno muchas veces lo que hace es que se enfermen y que sea una vacuna natural, porque al enfermarte es como una vacuna. Entra el agente infeccioso, estimula tu aparato inmunológico, forma anticuerpos y genera una inmunidad natural. Entonces eso es, pero... es más tardado eso. Sí, bueno, el problema aquí es que te puede dejar una secuela. Ahorita está muriendo gente de manera inexplicable que de repente no te explicas por qué murió, pero el antecedente es que tuvo COVID. Hay gente que se infarta y el antecedente es que tuvo COVID, y el COVID muchas veces te produce una pericarditis. Y en algunos artículos científicos habla de que queda latente el virus en algunos órganos de tu organismo. De tal manera que no sabemos todavía, el COVID todavía no está lo suficientemente estudiado. La Organización Mundial de la Salud todavía no declara en que no hay emergencia sanitaria, todavía no declara endemia aquí, todavía lo declara como pandemia. Entonces hay que esperar, pero mientras son peras son manzanas, cuídense, aplíquense la vacuna. Y si está en lugares cerrados, pues usen cubrebocas. Y si ve que está moqueando, que tiene gripita, pues es muy probable que tenga el virus, sea portador del virus. Y a lo mejor usted es fuerte, no le va a pasar nada, pero el de enfrente, que puede ser su abuelita, su abuelo, un niño que está teniendo un tratamiento por quimioterapia que inmunocompromete, ¿no? El aparato inmunológico, a ellos sí les hace daño, es más agresivo este agente infeccioso. Entonces nada más para esa gente que en medios, en plataformas,
rechaza esta vacuna por el hecho, pues, algunos de que es cubana, que es esto, Ese es lo esto, otro, político. están mal informados. Están mal La informados gente tiene que completamente. confiar. Sí, la gente tiene que confiar. La vacuna más buena que hay es la que está a tu alcance. Pero en este caso, como no está aprobada todavía por la Organización Mundial de la Salud y las figuras grandes aquí en México, pues confían en ellos y dicen, pues no está aprobada, son institucionales. Pero hay problemas geopolíticos en el mundo. Por ejemplo, para mí la mejor vacuna que existe, para mí, que conozco el tema, es la rusa. ¿No? Él es Sputnik, para mí. Esa es la mejor vacuna. Bueno, habrá opiniones al respecto. En el caso de Pfizer y Moderna, que es otro mecanismo, la forma en cómo actúa en los organismos que son inoculados por este antígeno, pues es buena también. Generalmente estas vacunas tienen una eficacia arriba del 90%. ¿No? Entonces, en México y aquí en Sinaloa ahorita no hay vacuna Pfizer. Si te quieres poner el refuerzo a tu hijo que tiene entre 12 y 17 años, pues no hay vacuna Pfizer. Si quieres aplicarle el refuerzo a la vacuna pediátrica de 5 a 11 años, pues no hay vacuna pediátrica para el refuerzo en este momento. Si quieres aplicar tú a los bebés, que es una menor dosis, de 6 meses a 4 años, como sucede en muchos países, no hay un solo bebé, un solo niño con esa edad en que se haya inoculado aquí en México porque no hay esa vacuna. Si quieres tú aplicarte la bivalente para que te proteja no únicamente contra la cepa original, sino también contra ya algunas variantes como es la variante Omicron, no está aquí en México. Yo, por ejemplo, ahora que fui a Estados Unidos, me aproveché y me apliqué la vacuna bivalente, que eso te protege, no que te infectes, sino que en caso de que te infectes, sea grave el cuadro que desarrollas o que seas hospitalizado o que te mueras. Muy bien, saludos a Gabriel Sánchez Astorga, saludos cordiales a Rosario Gutiérrez, también a mi amigo Vicente Castañeda y a toda la palomilla de Café El Marino. Y aquí es bueno aclarar y precisar lo siguiente, al compa Manu Cañedo también, saludos cordiales. Saludos. Aquellos que se aplicaron la CanSino y luego la AstraZeneca, ¿se pueden aplicar la Dalan? Por supuesto que sí. Esto significa que la marca, por decirlo así, de esa manera, de eso no importa. No importa. Aquí lo importante es estimular tu aparato inmunológico para que genere anticuerpos específicos contra el agente patógeno, que en este caso es el virus, se llama SARS-CoV-2, que genera la enfermedad COVID-19. Entonces, eso es lo importante. Y esta generación de anticuerpos son específicos. Es como la huella digital. Okay. ¿No? Como la huella digital, y cualquier vacuna, ¿no? te genera anticuerpos específicos contra ese virus. Cualquier vacuna, para eso están hechas las vacunas, por eso es contra el COVID. Sí. Porque, ¿no? Entonces, esa es si por ejemplo te inoculan contra la tuberculosis, es contra el bacilo tuberculosis de la tuberculosis que genera la enfermedad, la tuberculosis. Si te quieres vacunar contra la poliomielitis, es un virus atenuado, que ese no te va a servir, esa inoculación no te va a generar anticuerpos que te protejan contra el COVID ni para la influenza, no únicamente para la poliomielitis, la viruela lo mismo. Entonces tú tienes que protegerte acorde a la enfermedad que quieres, ¿no? De eso depende la vacuna que se va a aplicar. Nada más que como esto es una enfermedad nueva, te pongo un ejemplo, la influenza. La influenza hay varios antígenos o varios virus diferentes los que te inoculan, porque ya no es la misma la influenza de ahorita, la influenza inicial. Entonces lo que hacen es una vacuna polivalente, te los aplican todos, entonces te protege contra todos ellos. La bivalente del COVID-19 es contra la cepa original y el Omicron, y así van a ir cambiando en el camino, ¿no? Además es comercio, ¿no? Como dicen algunos, Sí. pero pues mientras no haya innovación, no haya más inversión en ciencia y tecnología, pues difícilmente lo público va a triunfar sobre lo privado. Aquí hay algo que me llamó la atención, un comentario que hizo nuestro, que no hay vacunas para los diferentes segmentos de edades, desde niños, jóvenes adultos. ¿A qué se debe que no tengamos esas vacunas en el país? Bueno, en el caso hay mucha discusión al respecto. Hay veces que escucho a López-Gatell, el subsecretario de Salud a nivel
nacional y como que no creen ellos lo que está pasando a nivel mundial. Lo cierto es que nosotros en México poco innovamos. Hay poco desarrollo tecnológico porque no se aplica dinero, no se invierte dinero en ciencia y tecnología y tenemos que confiar en lo que hacen otros países. Generalmente lo que la FDA, lo que es aquí la COFEPRIS en México, que es la que aprueba los nuevos medicamentos, las nuevas moléculas, cuando aprueban allá, aprueban aquí. Nada más que allá tienen dinero y aquí tenemos más poco dinero. Entonces no se ha comprado vacuna ni para los bebés de 6 a 4 años una sola vacuna y tampoco se ha comprado una sola vacuna bivalente. Y no hay en este momento, al menos aquí en Sinaloa, lo que es la vacuna Pfizer para el refuerzo de los jóvenes. En este sentido, continuando en este sentido sobre el COVID y la influenza, me ha tocado ver, andando por las calles del centro, aquí en Mazatlán, que hay diferentes brigadas del Seguro Social que están aplicando la vacuna de influenza. Y me ha tocado mirar que la gente no le está haciendo tanto caso. Hay gente que no cree en la vacuna y se pasa de largo, y hay gente que, muy poca, pues, que llega a vacunarse. Mira, la vacuna, haz de cuenta, es como cuando te subes a una motocicleta y usas casco. Por aquello de que te caigas, no, pues que no te golpees el cráneo. Y en el caso de la vacuna, por aquello que te llegue el germen que no se agrave. Entonces, eso es una vacuna. O que estás ahí en un culiacanazo y tienes un chaleco de mallas. No, pues te protege para que la bala no te penetre. Entonces, eso es la vacuna, es prevención. Y yo le digo a las gentes que son incrédulos, por favor, a ver, les hago una pregunta, que está canija la pregunta. ¿Por qué usted lleva a sus niños y los vacuna contra la poliomielitis? Pues porque quiere que no le dé polio, ¿verdad? ¿Por qué lleva usted a sus niños y la vacuna contra la tuberculosis? Pues para que no le dé tuberculosis. Entonces, el sarampión, pues para que no le dé sarampión. Entonces, si usted a sus niños los está arriesgando allá y ahora no se quiere arriesgar usted, ella no sea egoísta. Entonces nada más quiere que allá, a los de enfrente, y son sus hijos. Es el mismo riesgo. Cualquier piquete que te den con una aguja tiene riesgo. Cualquier piquete, cualquier medicamento puede tener un efecto secundario. Cualquier vacuna puede tener un efecto secundario. Trátese de la BCG, que es de la tuberculosis, trátese de la polio, o trátese de son riesgos que hay, y son los riesgos por estar vivos y por apostar a la prevención. O sea, que el beneficio es a la N veces mucho más que no aplicarte la vacuna. Aquí la recomendación es vacunarnos, entonces, sí, que no hay que ser incrédulos. Hay que vacunarse, y esta vacuna que llegó, se supone que la aprobó aquí en México para poder que entrara, lo aprobó COFEPRIS, ¿no? De tal manera, ya alguien, no, que es político, que queremos ayudar a Cuba, y aquí la cuestión es que es una vacuna que estimula la formación de anticuerpos, y nadie ha demostrado que haya efectos colaterales adversos que valga la pena no aplicarla. Muy bien, vamos a escuchar este comentario que nos hace un Buenos días, pero también los medios de comunicación se han encargado de que la gente le tenga desconfianza de esa vacuna. ¿Por qué? Porque han dado malas informaciones o informaciones no adecuadas. Entonces también los medios de comunicación juegan un papel muy importante. En lugar de promocionarla, están dando que no sirve, que no se la ponga la gente. Eso sale en el noticiero de Ciro Montenegro. Bueno, pues ahí está el comentario respetable, y tiene razón, pero para eso tenemos especialistas aquí que nos están orientando. Ya el maestro Héctor Melesio Cuen, como bien explicó aquí, ese no tiene que ver con cuestiones de política ni nada de eso. O sea, sí, y nada más para el señor tiene mucha razón, sí, toda la razón. Hay unos figurones a nivel nacional, Alejandro Macías, el respeto de Guanajuato, ¿no? Ahí en México creo que se llama Francisco Moreno, que está en el ABC, sí, y que ellos han informado muy bien. Ha sido una maravilla la información que ellos dan. Sin embargo, pues ellos confían mucho en la OMS, pero la OMS tiene controles de diferente tipo, y sobre todo el control son algunos países, ¿no? Y en el caso de Cuba hay un problema
hay un problema fuerte, pues es un problema geopolítico, pero Cuba vacunó a toda su gente, ¿no? Con esta vacuna que es buenísima desde mi punto de vista, y con la otra Soberana 1, Soberana 2, porque en Latinoamérica nada más Cuba tiene vacunas, y nosotros sabemos, tú, yo, la gente que nos está escuchando, que Cuba es muy buena en la investigación en el área de la salud, ¿no? Entonces, México, ¿por qué no tiene? Pues porque no le ha invertido en la investigación y desarrollo. Ahí tiene la vacuna Patria en la tercera fase, pero ya cuántos años tenemos nosotros aquí con esta enfermedad desde diciembre del 2019, ¿no? ¿Y por qué no tenemos? Pues porque no hay investigación. Porque no quieren invertir en la investigación. No quieren invertir. La ley de ciencia y tecnología dice que se debe invertir cuando menos el 1% del Producto Interno Bruto de México a ciencia y tecnología. Y se invierte el punto 3, punto 38, punto 39. Y se invierte mal, ya sabemos. Así Maestro, es. en este sentido nos están preguntando en dónde se está aplicando la vacuna cubana. El sector salud y por ejemplo, el seguro la aplica, el seguro social, y también lo que es la Secretaría de Salud. Y ¿no? bueno, hacerle una invitación a las autoridades correspondientes, a nuestros amigos de ahí de programas federales del bienestar, a que lo estén socializando como lo estuvieron haciendo antes, que 2, 3 días nos decían, van a vacunar en Mazatlán, en tal lado, que el Polideportivo, que en el Hospital General. Hay que volverlo a difundir, a estar al pendiente, sobre todo si ya llegaron. Discúlpeme, pero uno que está en los medios, no sabíamos que ya habían llegado a Sinaloa varias decenas de miles de dosis. Tenemos un comentario, Alex. Ya son las 10 de la mañana con 45 minutos. Estamos en esta charla interesante, multifacética, con el maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen. Que por favor mencione en qué países se está aplicando la vacuna cubana de parte de Eduardo. Pues ya lo mencionamos, cuando menos aquí en México, en Cuba. México, Cuba, y hay como tres países latinoamericanos más. Latinoamericanos. Sí, latinoamericanos más. Es donde se está aplicando. Lógicamente, China, el problema que tiene es que tiene un bajo índice de vacunación, sobre todo adultos mayores. De estos 60,000 muertos, 9 de cada 10 tienen arriba de 65 años. Haz de cuenta que hay una depuración en este momento por este tipo de enfermedades, por la falta de prevención. Nada más que China le ha pegado fuerte, porque sí está vacunando, pero pura vacuna china. No ha querido meter otro tipo de vacunas. Ya aceptó algunos medicamentos que produce la farmacéutica Pfizer, el Paxlovid, algo así. Es un antiviral, que ya lo está comprando. Pero ellos no han querido. Estados Unidos, que tiene la bivalente, alrededor del 35% de su población, únicamente se le ha aplicado, porque ahí en Estados Unidos, pues muchos son antivacuna. ¿No? Nada más que yo le digo aquí, el país que tiene más muertos por COVID, más de 1 millón de muertos, se llama Estados Unidos. ¿No? Más de 1 millón de muertos. Y esto se debe a la irresponsabilidad en un momento dado de Trump, que en su momento dijo no usen el cubrebocas, como estaban cayendo como moscas las gentes. Como moscas. ¿No? Entonces, eso es parte de... Y nosotros, yo por ejemplo, antes de ser secretario de salud, desde que está esta enfermedad salgo, ¿no? Al aire, precisamente con la finalidad de tener informada a la gente. Y decirle, porque la gente llegó un momento en que ya, no, yo quiero puro Pfizer, no, yo no quiero, no, esta marca, yo no quiero Sinovac. No, que la Cancino es que la Cancino, que no sirve, o sea, no, y yo siempre les digo, aplíquensela, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues el organismo va a desecharla si no sirve, pero ahí está demostrado. Ya primero se hizo una fase preclínica de investigación en animales, y posteriormente la primera fase con decenas de seres humanos, después una segunda fase con centenas de seres humanos, y después una tercera fase con miles de seres humanos. Pero en el caso de esta vacuna, Abdala, y es mi confianza, se ha aplicado a millones y millones de gentes en el mundo, y no tiene que aceptar los Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos le va a aceptar la vacuna cubana? No, Pues se le cae el orgullo. Se le cae el orgullo. Sí. Ok, pues una charla muy interesante. Ya son las 10 de la mañana, 47 minutos. Saludamos pues de nueva cuenta a todos los que nos acompañan
a través de la cadena de Radio Cañón 98.7, a nuestros amigos de Por la Libre Noticias, a nuestros amigos de Océano Noticias, recordándoles que también nos vamos a estar replicando en nuestros portales de YouTube. Manu Cañedo, pues ya comentó el maestro Cuen, dice, pero ¿qué tipo de reacciones puede tener esta vacuna? Las reacciones que pueden tener estas vacunas son exactamente las mismas que el resto de las vacunas. Y lo más común es tener dolor en el brazo, a lo sumo, cualquier pinchazo te causa esto. Hay veces que te recetan el paracetamol, porque tú te vacunas contra la influenza, incluso, pues hay veces que tienes temperatura, ¿no? Debido a que llega algo extraño a tu organismo, ¿no? Y debido a que es extraño, el organismo se defiende. Si no, no se defendiera y no produjera anticuerpos. Entonces aquí son ese tipo de detalles. Que puede haber otro, por ejemplo, la Pfizer dice que da pericarditis, que te deja lesiones en el corazón, que aquello, que el otro. Pero es uno entre millones. Y así es la polio, así es la tuberculosis. Entonces la gente que quiere que la gente no se vacune, pues da un dato que no puedes tú rebatirlo tampoco. No, que fulano de tal tuvo este problema, es cierto, pero es en todo. Si usted se aplica una inyección de un antibiótico, es lo mismo. Hay gente que no sabe que es alérgico a la penicilina y queda con un shock anafiláctico, ¿no? Entonces así es esto, es el costo, ¿no? de estar vivo. Muy bien, pues yo recuerdo, yo cada año me aplico la vacuna de la influenza y nomás en la primera ocasión hace años un poquito como de fiebre y dolor de brazo y ya, como que el organismo dijo de final de cuentas, pues esto es bueno. Y muchos, incluso una discusión que yo tenía con uno de mis hermanos, no, es que no me la pongo, que dicen esto, oye, pues si yo tengo como 8 años, año con mis hijos también. Todo el mundo debe de aplicársela, nada más que México compra 33 millones de vacunas al año para lo que es la influenza y somos 130 millones de habitantes nosotros y para que rinda la recomendación es que se le aplique a aquellas personas que tienen 5 años o menos y los que tienen arriba de 60 años y los que son vulnerables con alguna enfermedad, aquellos que son médicos que tienen mucho contacto con enfermos y personas embarazadas. Nada más eso, y por eso alcanza y rinde los 33 millones. Pero, por ejemplo, si yo tuviera la oportunidad y la decisión fuera mía, yo les compraba a todos los mexicanos. Así es. Maestro, una charla demasiado muy buena, muy interesante. Estamos prácticamente en la recta final. Vamos a un corte. Regresamos. Bien, amigos, continuamos aquí en nuestras redes sociales. Maestro, coméntanos, pues ahorita cambiando un poco de tema, de giro, están de nueva cuenta impulsando una campaña de afiliación. Hace algunos minutos estuviste en la Plazuela República. Sí, fíjate que el Instituto Nacional Electoral nos obliga a todos los partidos políticos cada 3 años en que nosotros corroboremos lo que es la afiliación y la tenemos que entregar y ellos posteriormente hacen el cruce. Antes, pues prácticamente una gente se afiliaba a un partido político, al otro y al otro. Hoy hace cruces, lo que es el Instituto Nacional Electoral y cada 3 años está ratificando esto. De tal manera que nosotros empezamos ya el día de hoy aquí en Mazatlán, en la tarde iniciamos allá en Culiacán y los 20 comités directivos municipales van a hacer lo propio. Digo 20 porque ya tenemos nosotros comité directivo municipal tanto en El Dorado como Juan José Ríos, que ya está publicado en el periódico oficial del estado de Sinaloa, en que son nuevos municipios. Únicamente falta la primera elección. Maestro, disculpa la ignorancia. ¿La ley electoral o las autoridades electorales les exigen a cada partido un mínimo o no? Punto 26. Del padrón. Del padrón. El partido sinaloense, ¿cuánto está presentando al 2023? Al 2023, en este momento nosotros tenemos formalmente en el INE, tenemos nosotros casi 146,000 afiliados. Aquí en Mazatlán, que son 375,000, lo que es la lista nominal, nosotros tenemos un poco más de 26,000, casi 26,500 afiliados en este momento. Nada más que en 3 años... Sí, nada más Mazatlán. Nada más que en estos 3 años pues puede darse el caso de que otra gente se haya ido.
¿no? De que se haya afiliado a otro partido. Y me imagino también por los fallecimientos y todo eso, ¿no? Sí, te tiene que actualizar. Y también que haya llegado. Ustedes recordarán que una vez, inclusive los vi a ustedes por allá en el Mercado Juárez, en una techumbre, Sí. donde nosotros hicimos una campaña de afiliación. Y eso no hace mucho tiempo, fueron 2.700 nuevos aquí en Mazatlán. Es decir, hay gente que se va. Hay veces que nos dicen, oye, que se fue un regidor del Paz. Pues sí, porque así es esto. Hay veces que llegan 2. No que se fue 2, 3, sí, pero llegaron 1,000. No, entonces creo que esto es muy dinámico y ahora pues el Partido Morena pues seguramente va a trabajar muy fuerte, porque hay que recordar que cuando nombraron ellos delegados, todo el que llegó a votar tenía que afiliarse. Entonces seguramente tienen un bonche por ahí guardado de afiliaciones que van a presentar ahora en esta ocasión. Y el PRD está haciendo lo propio, y el PAN está haciendo lo propio, y todos estamos trabajando. La diferencia es que el PRD, el PAN, lo que queda del PRI y otros, pues no lo anuncian. Sí, no, Y esa es la diferencia de ustedes, pues que lo están socializando, están yendo a las plazas públicas, y uno se pregunta, ¿los otros estarán simulando o qué? Lo que pasa es que nosotros, cuando nace el PAS, dijimos que íbamos a trabajar todo el año. Y en ese trabajo de todo el año tienes mucho contacto con la gente. Y estás afiliando. Por eso, alguien que nos explique por qué tenemos el 59% de los afiliados aquí en Sinaloa. Que seguramente ahora en lo que viene le van a hacer la lucha de que nosotros pues, tengamos más poquitos, desde luego. Cada quien hace su lucha. Es una competencia, pero lo que sí hacemos nosotros es pues ganarnos el cariño de la gente para que la gente que llega no se vaya. En el sur de Sinaloa, ¿cómo ha sido la presencia del PAS? ¿Qué tanto ha crecido la presencia del partido? Pues ha crecido porque al final de cuentas con Morena nosotros hicimos una candidatura, hicimos candidaturas comunes en el 2021. Y bueno, pueden decir les ayudó Morena, sí, pero nosotros también los ayudamos a ellos. Pueden decir que el gobernador pues también ayudó el PAS para que llegara. Lo cierto es que a la hora de siglar y hacer una alianza en candidatura común, con esto te contesto y es muy fuerte la contestación. Ganamos nosotros como PAS, Concordia, El Rosario, Escuinapa, Mazatlán y Cozalá. ¿Y cómo has visto el trabajo de las autoridades emanadas precisamente ahí? Es muy difícil esto porque después de que se dio esta situación, ustedes vieron los problemas que tuvimos aquí con el químico, aquí en Mazatlán, la situación que se dio con el gobierno del estado, que son problemas que vemos, no lo vemos como algo político y hacemos política y no agarramos nosotros ni odios, ni caridad, ni mucho menos. Entonces, nosotros vimos la situación que se dio, por ejemplo, en el Rosario, Sinaloa, donde de repente, que no era necesario, que la presidenta municipal dice, me voy, ahí voy, y voy a correr a todos los del PAS. Bueno, pues lo hicieron. Lo cierto es que a la hora de firmar un convenio, queda siglado por el PAS, Sí. ¿no? Y tú metes a un pasista, pero en esta ocasión metimos gente extraña. Dicen que el que no aprende en cabeza ajena lo hará en la propia. Y nosotros aprendimos mucho en este último proceso electoral, de tal manera que en el 2024 nos va a ir mucho mejor. Pero para que te vaya mejor no tiene que ser nada más por habladurías, tienes que trabajar mucho previamente. Oye, pues qué bueno que dices que ya aprendiste, porque ya en la mañana supe que se acercó a saludarte un pícaro que te traicionó en el pasado, Pues, que los dejó colgados de la brocha. Así es esto, pero la gente ubica a la gente, Así es. ¿no? Entonces aquí lo importante es, pues nosotros seguimos con nuestro trabajo, es un trabajo muy bonito, porque siempre nosotros tenemos un dicho que me encanta, ¿no? La política es para ser amigos. Y los amigos se conocen antes. Sí, los amigos se hacen antes. Ah, se hacen antes. Raúl, adelante. Maestro, estábamos platicando sobre la reafiliación, este refrendo que hacen hacia el partido sinaloense aquí en Mazatlán. Lo estamos platicando en las redes sociales, en el live. Ahorita para que nos comenten los radioescuchas, ¿cómo vio la reafiliación de los simpatizantes del PAS y la afiliación aquí en Mazatlán que se acaba de hacer en la Plaza de la República? Bueno, vamos empezando ahora, apenas el día de hoy. Fue pues muchos lo que me entregaron y aproveché para saludar a la gente. Incluso organizaron esto de tal manera
que ya algunos subcomités ya tenían sus afiliaciones ellos, ya habían trabajado días anteriores. Y la verdad, pues veo mucha actividad aquí en el municipio de Mazatlán. Mazatlán se cuece aparte. Mazatlán en lo político que viene, ya ven ustedes que ya andan varios que quieren la presidencia municipal de Mazatlán. Y pero con una cara de desesperación. la gente ya aprendió. La gente realmente pues quiere tomar la mejor decisión, porque ya se dieron cuenta que quien paga la factura al final de cuentas pues son ellos, el pueblo, son quien paga la factura. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta, le hablo a la gente de clase media baja, en este momento la mayor parte de los muertos por COVID fueron clase media baja, gente pobre que no tenía para los medicamentos, gente pobre que llegaba tarde al servicio médico, gente pobre que moría en su casa, gente pobre que no podía conseguir un tanque de oxígeno. No, esa es la gente que lamentablemente murió durante este tiempo. Y si ustedes se fijan, los gobiernos que dejaron que se infectara a todo el mundo, pues ellos no morían, pero sí moría la gente de clase media baja. ¿A qué quiero llegar? Que usted como clase media baja, cuando vote, pues tome la mejor decisión, y si le dan 200, 300 pesos por el voto, pues sí va a tener para gastar en ese momento, pero seguramente la factura la va a pagar más adelante. Y si no, usted, sus hijos o sus nietos. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Amigos, hemos llegado a la recta final. ¿Algodoneros o cañeros? ¿A quién le vas? Pues, a mí me gusta la caña de algodón. Como el algodón con sabor a caña también. Amigos, gracias. Raúl, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias por Maestro, invitarnos. bendiciones. Ándele, Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Alex, Contrario. Jesús, Gracias. Bertalda, gracias a todos los amigos que nos acompañaron a través de la frecuencia modulada 98.7. Gracias a los amigos de las plataformas Océano y Por la Libre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.